Primer tema, ok, aceptar, ok, empezamos a grabar. Bueno, eh, este video se va a grabar para el canal de YouTube, Siervos de Yehoshua, y estamos ahorita por Zoom con todas las hermanas que somos parte del cuerpo del Señor y que estamos en el grupo también de Facebook, Prosigamos al Blanco, al igual que WhatsApp, Prosigamos al Blanco. Me gozo, bienvenidas a todas una vez más. Y bueno, Génesis 38:14 va a ser el primer pasaje que vamos a ver para que el Señor nos empiece a dar esos pasos para que podamos comprender a dónde nos quiere llevar este pasaje y que tengamos la comprensión de lo que esto significa, ¿sí? Bueno, 38:14-15. Leo. Dice, bueno, aquí sabemos que es la escritura nos está hablando de cuando Abraham está buscando mujer para su hijo Isaac, ¿sí? Entonces, este es el pasaje donde está sucediendo esto, para que, como no lo vamos a leer todo, para que más o menos tengamos ahí en cuenta qué es lo que está sucediendo ahí. A ver, déjenme ver. Mm, ups, no, me equivoqué. Me equivoqué de pasaje. Déjenme checarlo. Aquí está hablando de Tamar. Ese no lo vamos porque ese nos va a llevar a otra cosa. Pero, discúlpenme. Ah, Rebeca, Rebeca. Ok, permítanme. Ok. Génesis 24:65, perdón. Es que como ese también lo tenía, di el otro y no di este. Génesis 24:65. Ok, estamos ahí. Ujú, así es. Bueno, dice, ok, dice Rebeca. En el 64 dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este Ish, este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo le dijo, él respondió, este es mi señor. Ella entonces tomó su velo y se cubrió, ¿sí? Este es el primer pasaje bíblico que nos empieza a mostrar y nos deja vislumbrar qué es lo que el Señor quiere que nosotras sepamos. Las que estamos casadas, las que están en una separación, en un divorcio o las que están viudas, la escritura nos dice que cuando hay alguien que entra o que viene, que es tanto, sabemos que en la escritura se habla como Elohim o Malahim a todo aquel que viene en el nombre del Señor, de igual manera, ¿sí? Es un siervo que le sirve a Dios, que Dios es su Adón. Y aunque no haya quien, o sea, que sea esta persona su esposo de otra persona, en este caso de algunas de nosotras, nosotros vamos a ir viendo por qué el Señor nos dice que aún así, de hecho hay un pasaje que voy a buscar ahorita porque es necesario buscarlo, dice, em, por cuestión de los ángeles, dice nuestra escritura. Y muchas veces, pues no logramos entender qué significa esa.
esa palabra, ¿no? Ah, a ver si me sale así. Ok. Es el mismo, es el pasaje que vamos a ver que es Primera de Corintios 11. Es Primera de Corintios 11 del 9 al 16, pero en específico nos habla, ok, en el 10. Primera de Corintios 11, 10. Entonces, nos vamos a Primera de Corintios 11, 10 y ahí explicamos, ajá, ok, aquí nos está diciendo, lo vamos a leer porque ese es el pasaje que hoy tengo para que nosotros leamos. Nos vamos a adelantar un poquito y vamos a leer, dice, em, en el 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Si en algún momento alguna de nosotras se preguntó, ¿qué significa eso por cuestión de los ángeles? ¿No? Porque la autoridad sabemos que viene del Señor primeramente y después de nuestra cabeza, ¿sí? Porque nuestra cabeza tiene que estar sometida a la cabeza, que es el Señor para ellos. En el caso de las mujeres que no tienen una cabeza, que a su vez su cabeza sea Cristo, sea nuestro Señor, ¿por qué debiéramos nosotros, por causa de los ángeles? Aquí, ese ángeles son enviados. Si nosotros vamos a alguna congregación, ¿sí? Y nosotros, los hermanos que están ahí, saben que nosotros no tenemos esa cobertura terrenal que sería un esposo, ¿sí? O que tenemos esposo, pero su cobertura no es nuestro Señor, entonces, perdón, ay, discúlpenme. Entonces, aquí entra este pasaje por cuestión de los enviados, ¿sí? Aquí no es ángeles, ángeles, ángeles como alguna vez la gente se los pone en su mente con alas y no, o sea, sabemos que la escritura habla de enviados, ¿sí? Porque aún los ángeles ni siquiera vinieron con alas, vinieron así como seres humanos, como cuando vinieron a Sodoma y Gomorra. Ahí no nos habla que esos enviados vinieron con alas, ¿sí? Entonces yo sé que este video va a ir para otras muchas personas que no entienden que los ángeles no son como los han pintado, ¿sí? Sino que son enviados del Señor que no tienen nada que ver con lo que se pintan en las pinturas. Así que cuando nosotras asistamos a una congregación y hay enviados del Señor o vienen enviados a nuestro hogar, ¿sí? Que son del Señor, por causa de ellos que están sujetos a la autoridad de nuestro Señor Yehoshua, tenemos que cubrirnos nuestra cabeza. ¿Sí me entienden? Por causa de ellos, porque ellos vienen a nuestros hogares o nosotros vamos a una congregación donde estas cabezas están sometidas a la cabeza quien es nuestro Señor, ¿sí? Así que el Señor nos muestra el por qué vamos para allá. Entonces nos vamos a ir a, bueno, nos quedamos ahí en Primera de Corintios, ¿sí? Porque lo vamos a empezar a leer, lo vamos a empezar a leer. Ok, leo. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, de Mashiach. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y y retienen las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepan que Mashiach, Cristo, es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios, quien es Yehoshua, es la cabeza del mismo hombre. Todo varón, todo ish,
que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta a su cabeza. Bueno, nos vamos a quedar ahí porque nos vamos a ir directamente a Deuteronomio 22:12. Aquí nos dice lo que leímos, que el varón afrenta su cabeza. ¿Qué tiene que ver ahí? Nos vamos a Deuteronomio 22, ¿o qué nos quiere decir el Señor en ese pasaje? Deuteronomio 22:12. Nos vamos a regresar otra vez a Primera de Corintios, así es que póngale ahí un algo para que no se pierdan. 12. Ok. Este es el mandamiento que Dios les dio a los Ish, a los varones que están sujetos, ¿sí? Al Señor. Y dice, te harás flecos, los sitziot, te harás flecos en las 4 puntas de tu mano, de tu manto con el que te cubres, ¿sí? De tu manto con el que te cubres. Ok, entonces, si aquí nos está diciendo que todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, ¿qué tiene que ver el pasaje que acabamos de leer con Deuteronomio? Dios aprovechó, hermanas, la costumbre que ellos tenían de cubrirse. Ellos usaban un manto y Él les dijo que al cubrirse, con ese mismo manto con el que se cubrían, ahí ellos pusieran los flecos, los sitziot, en las 4 puntas de ese manto con el que ellos se cubrían. Entonces, no es que aquí se contradiga, ¿sí? No es que se contradiga, porque ellos ya sabían, Pablo ya sabía, ¿sí? Conforme a la escritura, lo que estaba establecido y por qué ellos habían sido a través de Dios instruidos a que hicieran esos bordes, ¿sí? Que representan la Torá en ellos, en el manto con el que se cubre. Entonces, no estaba hablando que ellos iban a afrentar si ellos se cubrían, si ellos ya sabían que tenían que cubrirse al orar, ¿sí? Entonces necesitamos ver qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender con esta contradicción que aquí podemos pensar que es, pero Dios nunca se contradice. Nosotros somos los que vemos de un contexto equivocado o no entendemos muchas percepciones que vienen en la escritura. Bueno, si Dios aprovechó la costumbre de que ellos se cubrieran con ese manto que siempre lo hacían y que el Señor les dijo que ahí pusieran los flecos, entonces Él nunca dijo que afrentarían su cabeza en hacerlo. Cuando les dio este mandato, nunca les está diciendo que al cubrirse ellos estaban afrentando a su cabeza. Entonces, ¿qué nos quiere decir Primera de Corintios? Cuando nos dice que toda mujer con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza. Primero vamos a entender el contexto del que nos habla y que no se ve aquí en la escritura, pero que está presente en la historia. En la ciudad de Corinto, amadas hermanas, tenemos que entender primero este contexto. Era una ciudad antigua que hoy sabemos que si nosotros nos metemos en la historia o googleamos qué significa o qué pasaba en la ciudad de Corinto en aquel tiempo, sabemos que era una ciudad pagana totalmente, donde existía el comercio, la afluencia de personas, estaban comerciando con sus cuerpos, ¿sí? Y era una ciudad que estaba inundada de prostíbulos y de templos paganos que adoraban a su deidad Afrodita, que era a la que le dedicaban sus cuerpos en el rito de la prostitución. Ellos asumían como sagrados estos ritos
Y las mujeres que hacían todos estos ritos y que prostituían sus cuerpos para adorar a esa deidad, ¿sí? A esa deidad pagana, se rapaban sus cabezas. Las mujeres se rapaban sus cabezas y así oficiaban ellas en estos templos paganos con sus cuerpos. Ellas, era la forma de adorar a esa deidad, ¿sí? A través de, es como si le estuvieran otorgando su vida a esa deidad, haciendo un, ¿cómo se le podrá decir? Eh, Cuando hacen un vínculo con alguna deidad, se me fue el nombre, pero Como un ellas, pacto. un pacto. Gracias, Amanas, gracias. Ese era, ese era un pacto, el que hacían ellas al raparse la cabeza con esa deidad, ¿sí? Entonces, eh, obviamente, si tú eres pueblo, ese es algo em, que era vergonzoso, ¿sí? Y no tiene que ver nada, ¿eh? Porque si yo traigo mi cabello cortito, no estoy rapada, es solo un cabello cortito, y tengo yo mi feminidad y yo sé cómo debo de comportarme ante el creador, porque el creador ya me dio su instrucción, que es la que tengo que llevar a cabo, ¿sí? Y yo no le sirvo más que a él, ¿sí? A él es al que yo sirvo. Entonces, también quítense de su cabecita que una mujer no puede estar con el cabello corto. Si es verdad que es más honroso o es honroso dejarnos el cabello largo, ¿sí? Y vamos a ir caminando porque nos lleva a hablar de todo eso. Pero esto no tiene nada que ver, ¿sí? Estas mujeres ofrecían sus cuerpos, rapaban su cabeza porque era ese pacto que ellos habían ejercido con esta deidad y trabajaban al servicio de esa deidad ofreciendo sus cuerpos, ¿sí? Entonces, estos templos eran templos de lugares de prostitución, donde se hacían estos ritos y donde ellas servían ahí. Entonces, cada que ellas se entregaban a uno, a otro, a otro, a otro, era el servicio que le entregaban a esa deidad. Entonces, cuando Pablo viene y ve todo esto, obviamente sabemos que en todo tiempo el pueblo de Israel se contaminaba siempre a lo largo de la historia, se contaminaba con cosas y con cosas y con cosas y traía ejemplos extraños a su vida, ¿sí? Para hacer cosas que no agradaban, obviamente, a Dios. Y deshonraban. Recordemos que nosotros hemos aprendido que la deshonra, ¿sí? Es muy grave porque es como algo completo, lo ahuecas, le haces totalmente perforaciones, le haces hoyos. Y esa honra, esa cosa que estuvo completa, deja de estar completa. En algún momento el profesor nos daba un ejemplo de un pastel, ¿no? Donde un pastel está entero, pero si tú lo cortas, ¿sí? Para repartirlo, pero ya no lo repartes y después lo quieres volver a unir, ya no se puede unir. Entonces es ahí donde viene la deshonra. Deshonra nuestros cuerpos, deshonra nuestro hogar, deshonra nuestro esposo, deshonra al Dios vivo y verdadero, ¿sí? Por eso dice, ay de aquel que ame más padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo, que a mí, porque no es digno de mí. Porque nosotras llevamos el nombre de Dios en nosotras, porque nosotras proferimos el nombre del Señor por nuestra boca. Y cada que nosotras nos paramos en algún lugar, somos luz y llevamos el nombre, la honra, el peso del nombre de Dios en nuestra vida, en nuestra boca, en la forma de comportarnos. Entonces, aquí era una deshonra, por eso Pablo les pone este ejemplo, ¿sí? Que es algo muy vergonzoso, porque el deshonrar los cuerpos de esa manera, imagínense, o sea, imagínense que el entregarse así en prostitución es ahuecar, ¿eh? Es estar deshonrando este cuerpo que debería ser de Dios. Por eso también es que este cuerpo que no nos pertenece no podría andar
en esto que estamos platicando de deshonra, porque esto no es tuyo. Este templo le pertenece a Dios y es donde Él habita y Él habita su nombre, ¿sí? Habita su poder en cada una de nosotras. Si nosotras ejercemos todas las cosas en una manera desenfrenada, descontrolada, en desorden, no estamos llevando lo que Dios es. ¿Cómo va a ver el mundo alrededor nuestro donde nos presentemos si nosotros nos comportamos de una manera totalmente opuesta a la que Dios ha establecido, ¿sí? Para su gloria y su honra. Por eso es que hay otro pasaje que dice que con tu boca me clamas, pero tu corazón está lejos de mí. Con tus hechos me niegas. Nosotros, al hablar diferente, al ver diferente, al pensar diferente, al caminar diferente, al moverte diferente, al vestirte diferente, estamos haciendo, o Dios más bien es el que hace la distinción y la diferencia entre los que están en el mundo y no le sirven a Él y los que estamos en el camino de Él y le servimos solamente a Él, ¿sí? En realidad es que todo esto no es meramente casualidad. No hay casualidades en el camino del Señor ni en su obra maravillosa, ¿sí? Ni hay coincidencias, ¿eh? Entonces, Dios lo establece y lo establece por algo y para un pueblo, para que seamos edificados. Entonces, si esto nos otorga el ver que lo que Pablo les decía era la diferencia entre una cosa y otra, ¿sí? Entre a quién les servían y a quién nosotros les servimos. Hoy nosotros, y en aquel tiempo, él les hablaba y les decía, esto es vergonzoso, porque si en algún momento ustedes lo llegan a hacer, ¿sí? Las van a confundir con una ramera, con una persona que no por dedicarse a eso, sino porque le sirve su templo, su cuerpo, le sirve a esa deidad. Entonces necesitaban esas personas de aquel tiempo y las de este tiempo, necesitábamos entender que él les tenía que decir que estos ritos y que estas mujeres con la cabeza rapada y haciendo lo que hacían, estaban gozadas diciendo, no tengo ninguna autoridad a quien servir y puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. Y en este tiempo lo hemos visto, ¿sí o no? En cada país, en las noticias se ve, este cuerpo es mío y con él hago lo que yo quiera. Pero ellas no entienden, el mundo no entiende que es incorrecto, que el enemigo ha engañado sus mentes y les ha hecho pensar que esos cuerpos son de ellas, cuando no es así. Recordemos que Dios vino a morir por todos, ¿verdad? Pero no todos le quieren recibir, ni todos quieren ser salvos. Y esas personas que fueron engañadas son las que se jactan en decir, este cuerpo es mío, me pertenece y puedo hacer con él lo que se me dé la regalada gana. Las que hemos venido al aprendizaje y hemos escuchado el llamamiento del Señor, donde Él nos llama a que experimentemos el cambio y la gran bendición de ser hoy injertadas, ¿sí? En Él, este cuerpo ya no nos pertenece. Definitivamente no es de nosotras. Por eso es que en la oración de las mañanas, en algún momento oramos por este cuerpo que no nos pertenece, ¿sí? El cuidado que le damos a este cuerpo. Porque si nosotros estamos enfermas, si hay consecuencias en nuestra vida por esa misma forma incorrecta de haber llevado nuestra vida y que estamos hoy recibiendo las consecuencias, le pedimos perdón al Señor porque no hemos cuidado este templo que le sirve a Él, ¿sí? En aquel tiempo ellas servían en ese templo y con sus templos a la misma deidad pagana
y estaban orgullosas de eso. Entonces, Pablo viene y les dice que si las personas que son del Señor, si las mujeres que somos del Señor, no se cubrían su cabeza, es como si estuvieran rapadas. ¿Sí? Esto quiere decir, es como si ustedes no tuvieran ninguna autoridad, porque esas personas se jactaban porque no había una autoridad a la cual ellas se sujetaran y podían hacer con sus cuerpos y con sus vidas lo que bien les parecía. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice a través de Primera de Corintios, y sigo leyendo, no tiene nada que ver lo que acabamos de leer, el 4:11:4, que el varón profetice con la cabeza cubierta frente a su cabeza. No, lo que Dios le quería decir a los varones es que no se usara el velo como el que las mujeres tenían que usar, no que ellos no se cubrieran a la hora de orar, porque era lo que hacían comúnmente. Ellos se cubrían al orar. Por eso es que en ese manto se pusieron, le mandó poner los 4 sitios, ¿sí? A las 4 puntas de la esquina de ese manto, ellos con el manto que se cubrían para orar, era el que lo hacían. Aquí se hace por el velo del que Pablo está hablando, no del manto con el que ellos se cubrían, porque entonces se estaría contradiciendo y la palabra no se contradice, ¿sí? Es la forma en la que nosotros lo vemos la que contradice la escritura, pero no tiene nada que ver con eso. Sigue leyendo. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiera rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, o sea, rapa. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, ¿sí? Y ahí nos vamos a ir a Génesis. ¿Alguna de las hermanas está compartiendo los pasajes? Ok. Génesis, dijimos 28. Si alguien puede, por favor, ayudarme a compartirlos, te los agradezco. Génesis. Aquí voy. Ya lo volví a perder. Aquí está. Génesis 24. Gracias. Gracias, mi hermano. Ok. Entonces leemos y dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene al campo, por el campo hacia nosotros? Y el criado, el siervo, le había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Hay aquí algo muy importante que tiene que ver mucho. Yo creo que la gran mayoría de lo que nos quiere hablar este pasaje precisamente es eso. Cuando aquí nos dice que Rebeca, bajó del camello, nosotras en algún momento de nuestras vidas, espero que no ahorita, hemos querido ser más que nuestros esposos. Se lo dice una que quiso ser más. Yo siempre les hablo y les hablo por mí. Les hago la invitación y les hago la exhortación. Siempre mis ejemplos los voy a dar por mí, por todo lo que Dios me ha mostrado y me ha permitido ver. Esta que está a su alrededor, aquí enfrente de ustedes, quiso en algún momento ser más que su esposo. Así que cuando el camello
representa el que al bajar, te estás poniendo abajo de esa autoridad. Te vas a bajar de donde tú mismita y nosotras solitas nos subimos y nos metemos porque nos sentimos muy autosuficientes y nos sentimos que somos más porque a lo mejor ganamos más o porque tenemos un trabajo mejor o porque no sé qué pasa por nuestras cabecitas. Tarde o temprano, si somos pueblo, el Señor nos hará ver, siempre lo decimos, lo que no hemos de ver. Y esta persona que está ante ustedes en algún momento de su vida quiso ser más que su varón. Hoy lo he entendido y he atravesado por varias cosas en las cuales el Señor me tenía que hacer ver lo que yo no había visto. Y hoy he pedido perdón muchas veces a Él por sublevarme ante mi autoridad, que no debía de haber sido, pero que creo que en muchas ocasiones, aunque estamos en este caminar, lo hacemos. No sé si inconscientemente o no sé si porque nos hemos dejado influenciar por lo que estamos viendo en el mundo, ¿sí? Recordemos, me salgo tantito del tema, pero va todavía encaminado a cuando nosotros fuimos rescatados de Egipto, ¿verdad? Cuando nuestros antepasados fueron rescatados de Egipto y de las garras de Faraón, se vino mucha gente, no era solo pueblo. Nosotras entendemos hoy que vino mucha gente gentil, o sea, de ahí de Egipto junto con el pueblo. Salieron, ¿sí? Porque en realidad temieron y vieron también lo que Dios, el Dios verdadero, había hecho con el pueblo. Dijeron, no, pues nuestras deidades nunca hicieron nada, ¿no? Este Dios que ellos siguen y sirven, se manifestó en gran manera, ¿no? Pues vámonos, no porque creyeran en Dios, ¿sí? Sino porque sí vieron la manifestación de lo que Dios hizo en aquel tiempo. Entonces, el pueblo muchas veces se dejó guiar por la murmuración que escuchaba alrededor del campamento de todos los gentiles que vinieron de Egipto. Hoy está sucediendo lo mismo. Si nosotros nuestra mirada no está en el Señor, amadas hermanas, nos vamos a dejar influenciar fácilmente por el alrededor, por los alrededores donde están los goyim, ¿sí? Donde están las naciones, donde esas personas que no creen en Dios nos van a decir muchas cosas, ¿sí? Y vamos a escuchar muchas cosas, y sí, la mujer puede sin el hombre, y todas ese tipo de cosas que hoy vemos en las noticias, en la televisión y lo que se dice allá afuera, que tú eres completa y no necesitas a tu mitad y todas esas cosas que se dicen. Y muchas veces, si no estamos, amadas hermanas, constantes aquí en la escritura, en el aprendizaje, en la enseñanza, en la exhortación del Señor, pueden poner atentos sus oídos en esas murmuraciones de los gentiles alrededor. Y puede venir un ánimo, ¿verdad? Un espíritu de que ustedes se levanten y afrenten a su cabeza. Escúchenme bien lo que les estoy diciendo, ¿sí? Que el Señor nos libre, que el Señor nos libre de hacer eso, porque aunque la cabeza de ustedes no sea creyente, ¿sí? Aunque su cabeza no esté bajo la autoridad de nuestro Señor, ustedes tienen que ser ejemplo de su autoridad que tienen, que es nuestro Señor, ¿sí? Les va a costar mucho trabajo. Yo creo que el cuádruple de trabajo para las que tienen una pareja que es inconversa, ¿sí? O que en realidad no creen nada, mucho trabajo. Por eso la luz del Señor a través de su palabra tiene que manifestarse en nuestras vidas, a través de cómo hablamos, a través de cómo vemos, porque a veces nuestras miradas o nuestra cara, nuestras muecas, acá en México, no sé en sus países, pero una mueca es, ¿no? O sea, algo que muestre una inconformidad. Recordemos que para nosotras, como exhibidoras de la fidelidad de Dios, es todo lo que hagamos, todo es como si lo hiciéramos para nuestro Señor.
Así es que si nosotras tenemos que hacer algo para el esposo inconverso, pónganse aquí en su cabeza. Todo lo que hoy yo diga y todo lo como yo hoy me comporte, tiene que ser exhibido como si fuera para mi Señor, porque eso va a impactar. Ellos van a ver la diferencia, ¿sí? Y si fuiste de una manera y hoy ven ellos que estás cambiando y eres de otra, cuando tú te les ponías al brinco a los esposos inconversos y cuando tú les decías, y tú no me digas, y no me calles, o sea, no se trata de estar así, no, se trata de exhibir lo que Dios nos ha otorgado y nos ha entregado. Que así como dice Primera de Juan 13, ¿sí? Se los dejé de tarea, 13. Así como yo os he dado ejemplo, así ustedes también harán. Entonces, cada que a nosotras nos cueste trabajo hacerlo con esos esposos que no creen en el Señor y que son muy complicados a veces, ¿sí? Pensemos que trabajamos para el Señor y que todo lo que hacemos lo hacemos como para Él. Entonces, no le vean la cara al esposo, por favor. No le vean la cara. Póngale la cara de nuestro Señor para que con sutileza hable palabras llenas de amor, de sal, como así dice la Escritura, que nuestras palabras sean de sal, ¿verdad? Que sean así, o sea, porque solamente esas palabras podrán ahí machacar al que no quiere y no vamos a hacer nosotras, porque a veces vamos a ir de funfuñonas, no queriendo hacer la tarea establecida o poniendo una cara, una mueca así como que, uy, ¿no? No, ya no vale, ya no vale. Cuando de alguna manera yo a mis hijas las mando a hacer algo y ay, mamá, ya no lo hagas. No, 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 ya no. No, 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 ya no. Porque recuerda que no es a tu madre que le debes honra o a tu padre que le debes honra. Todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y señorita mía, acaba usted de refunfuñarle a Dios y decirle, ¡ash! Entonces no te preocupes, no fue para mí, ni fue para tu papá, fue para Dios directamente. Así es que vételas a arreglar tú con Dios, ¿sí? Y piensa que con el que te pusiste a refunfuñar fue con Dios. Así que eso va para nosotras. Si ellas que son jóvenes, porque mis hijas son jóvenes, si ellas que son jóvenes les cuesta trabajo, a nosotras que somos ya unas personas maduras y creo que en este caminar también, pongámonos a pensar que esa refunfuñez que vamos a hacer va a ser directamente para Dios. Y es ahí donde nos vamos a poner a trabajar aún más, porque si nos molesta cualquier cosa, vamos a honrar a nuestro Señor con nuestras acciones, con nuestra manera de hablar, con nuestra cara, con nuestra vista, con la forma en la que nosotros actuamos. Ahí vamos a ir a impactar. Por eso Pablo les decía, es vergonzoso. Entonces en nosotros es vergonzoso no mostrar que aunque ellos no sean la autoridad que está bajo la autoridad de nuestro Señor, ¿qué estamos haciendo en la autoridad de Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Pongámonos a pensar en eso. Entonces, sigo leyendo. Estamos siguiendo en Génesis y dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo a la mujer, a Ribca, a Isaac a la tienda de su madre, a Sara, y la tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así que él tomó a Ribca y él vio en ella lo que Dios había mandado para él, porque inmediatamente que cuando ella lo vio, ella, ¿qué hizo? Se cubrió, ¿sí? Y ese cubrir es tomar en cuenta la autoridad que Dios le había puesto a ella por mujer, ¿sí? Como mujer. Así que no es solo vergüenza, amadas hermanas,
de parte de nosotras hacia nuestras cabezas, hacia a nuestras autoridades, porque Pablo está diciendo que la cabeza de la mujer es su marido, aquella persona que todavía le cueste trabajo. A mí en algún momento alguien me dijo, pero es que eso ya no, mi hermana, eso es, esa fueron la palabra que me dieron, que al cubrir la cabeza eso es ser judaizante. Y bueno, hoy si alguna de ustedes tiene esa idea, igual las que están aquí conectadas o las que lo irán a ver por diferido, mucho después, cuando esto se comparta, una alajá es, ¿verdad? Una alajá es las que extraen la cubierta en la cabeza por parte del judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo fariseo, ¿sí? Ellos como alajá tienen el decirle a sus esposas que se tienen que cubrir totalmente su cabeza diario. Las 24 horas del día ellas no pueden quitarse el velo de su cabeza, ¿sí? Eso es una alhaja, el traer cubierta la cabeza todo el tiempo, ¿sí? Pero, ¿es pecado? No, tampoco es pecado, porque no están haciendo algo contrario a lo que dice la escritura. Nada más que ellos lo suben a más y ellos dicen, sus dirigentes, ¿sí? Del judaísmo, no, todo el día, ¿sí? Y el vestido todo el día. Y yo pasé por ahí y déjenme decirles que cuando yo pasé por el mesianismo así, de esta manera, siempre he visto las maravillas de Dios a lo largo de cada paso que hemos dado mi familia y yo, porque de alguna u otra manera te hace Dios ver lo que te falta. Y en mi manera personal les comparto que cuando pasé por el mesianismo, a mí me sirvió mucho. ¿Saben por qué? Porque yo fui de esas personas que se vistió con falda súper larga, con las mangas hasta acá, donde las traigo, y la cabeza cubierta 24 horas del día. Y cuando eso sucedió, cuando este proceso llegó a nuestras vidas, no saben que para mí fue despojarme de algo que no sabía que tenía, que no había visto, y fue la vanidad. La vanidad. Cuando a mí me dijeron, pues usted se va a tener que quitar esos pantalones apretujados y esas blusas apretujadas, porque no está correcto, porque Dios dice que tenemos que honrar con nuestros cuerpos al Señor. Yo lloré como si me hubieran arrebatado un hijo. Vean nada más, o sea, para mí esto fue un aprendizaje, hoy lo veo y digo, gracias Señor, porque a través de este proceso Él me mostró que me tenía que despojar de algo que luego me haría entender no me iba a servir y que yo había caminado mucho tiempo por ahí, ¿sí? El que esa vanidad me hiciera maquillarme, no estoy diciendo que maquillarse está mal, por favor, no empiecen a malinterpretar mis palabras. El maquillarme me hacía ver diferente, ¿sí? Bonita. El vestirme de una manera diferente me hacía ver bonita. El atraer las miradas de alrededor me hacía sentir, uff, ¿sí? Grande. Dios me lo tenía que hacer ver de alguna u otra manera. ¿Cómo iba a ser? Bueno, pues fue pasando por este proceso y cuando llegué ahí y tiré mis pantalones apretujados, mi ropa apretujada, nunca estuve enseñando más de lo normal, nunca tuve minifaldas ni eso, pero me gustaba llamar la atención.
con la forma de vestirme, con la forma de peinarme, con la forma de maquillarme. Claro que me gustaba. Y las que digan que no, están mintiendo. Nos gusta que nos vean. Nos gusta, ¿sí? Llegó el momento en que Dios me mostró que era mi vanidad de la que debía despojarme, ¿sí? Y al ponerme ese atuendo, sin maquillaje, sin peinados ostentosos, sin nada que llamara la atención, ¿qué creen? Surtió efecto. En mí, surtió efecto. Porque al verme en el espejo como realmente soy, dije, hoy sé que hoy le sirvo sin esa vanidad que me cubría, Señor. Gracias porque me ayudó a despojarme de esa vanidad que yo no había visto que tenía y que me gustaba que me vieran. Hoy no necesitamos que nadie nos vea. Es más, hoy ni queremos que nos vean. No queremos ser esas personas que atraigan la mirada de nadie, porque hoy le pertenecemos solamente a nuestro amado esposo, las que tenemos esposo. ¿Sí? Y no necesitamos que nadie nos vea para codiciar lo que no es de ellos, ¿sí? Porque igual, pues nos hacemos partícipes de ese pecado. Entonces, hoy doy gracias al Eterno porque me despojé a través de esto, de esa condición, ¿sí? De ese pecado que es la vanidad, que me tenía en una condición de pensar que todo estaba bien, que yo caminaba en los caminos del Señor, que ya guardaba fiestas, que ya guardaba Shabbat, que ya guardaba todo. Ah, pero ¿qué tal la vanidad? Ah, pues ándele, que ahí me dice el Señor, pues ya pensaste, pero no es así. Va a pasar esto y te vas a dar cuenta que te tienes que despojar de algo más. Siempre, siempre nos tenemos que estar despojando. Morir al yo es muy necesario, ¿sí? Entonces, el despojarnos de algo es morir al yo, ¿sí? Tenemos que entender. Y hoy muchas de ustedes van a morir a algo, yo lo sé, van a morir a algo, porque no habían entendido y hoy viene el Señor a revelarlo a nuestras vidas. Ok, sigo leyendo. Dice, en el 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener de, señal de, ahí dicen sus Biblias, estoy leyendo Primera de Corintios 11:10. Véanlo ahí en sus Biblias. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles, por causa de los enviados, ¿sí? Entonces, y el 11 dice, pero él en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. El Señor aquí no está hablando de distinciones, ni de velos, si el velo del hombre, si el velo de la mujer. Aquí nos está dando a entender que o sea, la cobertura de los varones cuando oran se dictaminó desde antes. O sea que Primera de Corintios, cuando Pablo nos habla de que el varón es deshonroso cubrirse su cabeza, no nos está hablando de esa cobertura, ya lo dijimos. Y el que la mujer esté rapada es vergonzoso porque no está sujeta. Entonces, como que vamos desengranando todo esto. Ahorita nos está hablando de una autoridad y nos está hablando de la sujeción. Por eso es que este tema, a pesar de que era el velo, yo les mandé en el grupo que era la verdadera, entender el verdadero significado de la sujeción y el velo, porque va de la mano, ¿sí? Va de la mano. Así es que sería vergüenza, esto sería vergüenza para el marido
quien es la cabeza de nosotras, así es que el énfasis de Pablo, el enseñar y mostrar la sujeción de la mujer ante la autoridad del varón y el varón de Mashiach. ¿Sí? Es ahí donde tenemos que quedarnos. Nos vamos a ir un pasaje alterno, no quiten Primera de Corintios, a un pasaje alterno que nos va a ayudar también a entender mucho esto. Primera de Samuel 25, 23 y 28. ¿Ya estamos ahí? Ok. Hago nada más un resumen. ¿Ustedes recuerdan a Abigail? Bueno, Abigail tenía un esposo demasiado duro, demasiado áspero, ¿sí? Que no se sujetaba a la autoridad de Dios. Vamos a leer del 23 al 28. Dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, su esposo, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal. Creo que quiere decir insensato. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando estaban en guerra, Nabal era muy rico, era una persona muy prominente, era una persona importante y era muy, muy rico, era muy adinerado. Y por estar en guerra, todo el grupo de David necesitaba alimento, necesitaba un descanso, necesitaba agua, necesitaba dónde dormir, necesitaba alimento. Cuando David, el rey David, envía a parte de su tropa a pedir ayuda a Nabal para que les diera, obviamente, sustento, abrigo, agua, comida, Nabal dijo que no. Nabal dijo que no. Entonces, obviamente, al que no ayudaba, ¿sí? Podría ser muerto. Podrían acabar con ellos porque no estaban ayudando en esta causa, ¿sí? En esto que estaban haciendo. ¿Por qué Abigail viene a David y se postra, o sea, sabiendo de antemano quién era su esposo, sabiendo de antemano quién era, ella se postra ante sus pies y le pide perdón cuando ella no hizo nada. Ella no hizo nada, ¿sí? El que lo hizo, esa maldad tan grande de no querer ayudar, fue de su esposo, no de ella. Entonces, ¿por qué ella va y le pide perdón y se postra ante su señor, que era su rey? ¿Sí? Entonces, sigo leyendo para que, a pesar de la insensatez de Nabal, ella dice en el 26, ahora pues, Señor mío, vive Hashem y viva tu ser,
que Hashem te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Hashem de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea batallas de Hashem y mal no se ha hallado en ti en tus días. Ella vuelve a decirle que perdone a su sierva, pero que esta ofensa, ¿sí? No la tome en cuenta de su sierva. O sea, ella no hizo nada. Ella no hizo nada, pero ella va a pedir perdón a favor de su cabeza, porque su cabeza se equivocó en gran manera. Y lo que ella no quería era que esta afrenta que su esposo había hecho ante el rey surtiera el efecto de que el rey con toda su tropa pudiera matarlos. ¿Sí? Entonces ella temía por la vida de toda su gente que tenía a su servicio, de sus sirvientes, de la gente que trabajaba, porque recordemos, la gente que es adinerada tiene mucha gente a su alrededor que le ayuda. Y ellos eran unas personas así. Entonces ella lo que no quería era que sucediera esto, que los mataran por venganza de que su marido no les quiso ayudar y que terminaran con la vida de todo aquel que no tenía causa de ser muerto, al igual que a ella, ¿sí? Entonces ella se pone casi como carne de cañón, poniéndose en ella la culpa que ella no tenía. Ella no tenía ninguna culpa, ¿sí? Pero ella va, aunque su marido era insensato y malo, ¿sí? Ella va en defensa, no solamente de la gente que trabaja para ella o para ellos, sino por su esposo. Ella no fue y habló mal de su esposo. No, sí, señor rey David, sí, termine con mi esposo porque no, no. Ella no fue a pedir eso. Ella abogó y fue a favor de su marido y de la gente que con ella trabajaba. ¿Eso qué nos dice, amadas hermanas? ¿Eso qué nos trae para enseñanza? Nos trae a enseñarnos que el varón, aun cuando sea como Nabal, ¿sí? Aun cuando sea como Nabal, nosotras tenemos nuestra cabeza, que es nuestro Señor. Y esa autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? A través de Él, porque nuestras cabezas no han querido todavía entenderlo, la autoridad es muy importante para Dios. Porque si nosotros somos partícipes con la manera de comportarnos y con el hablar en contra de nuestras autoridades, en este caso nuestros esposos, sean de Dios o no sean de Dios, estamos socavando una autoridad. Peor así, peor aún que sean que sean cabezas, nuestros esposos, que tengan por cobertura la cabeza del Señor. Nosotras seríamos partícipes de socavar su nombre, el peso de nuestros esposos ante todos a los cuales nosotras podamos hablar de una manera equivocada contra nuestros propios esposos. Tenemos nosotros que tener entendido que nosotros no podemos ya hablar como hablan afuera. Afuera sí, y le dicen a la cuñada, y le dicen a la vecina, y le dicen a la comadre, y le dicen a medio mundo del trabajo, y mi esposo es así, me dice así, me hace así. No, en nosotros siempre tiene que haber una distinción.
hoy el Eterno nos ha guardado y nos ha hecho que no nos asimilemos. Nos dice constantemente que Él nos hizo una distinción. Hay una distinción hoy en cada una de nosotras, ¿sí? Hay una distinción. La palabra del Señor se refiere al compromiso, el compromiso de la idea y la autoridad. La autoridad que es nuestro Dios, la autoridad quien es nuestro esposo, y la idea de entender que la mujer está amarrada a su marido. Porque aunque este marido no sea su cabeza el Señor, dice la Escritura que la mujer está amarrada mientras el marido vive. O sea que aunque ustedes estén con alguien que no cree en el Señor, hasta que Él muera, ustedes podrán hacer o tener otra cabeza, ¿sí? Si ese esposo, no quiero errar en mis palabras, pero si ese esposo, su vida corre peligro de muerte, entonces sea la mujer con la sabiduría del Señor para, entonces, sí, correr. Mientras no suceda eso, amadas hermanas, tenemos la palabra de Dios presta a nuestras vidas para enseñarnos que estamos bajo autoridad y que cuando nosotros oramos o estamos ante una congregación, lo único que representa nuestro velo es la sujeción a una autoridad que es nuestro esposo y en el caso de las que no tienen es el Señor. La manera reverente de presentarnos, amadas hermanas, ante la presencia del Dios, sabiendo y entendiendo quién es Él, ¿sí? Simplemente es la sujeción a su magnificencia y poderío que tenemos ante Él. Así es que cuando yo entendí que al orar me estaba presentando en juicio ante Él, ante el Todopoderoso, yo temblé. No me enojé, muchas se enojaron, por ahí he sabido que muchas se enojaron porque no siguen sin entender que la oración no es más que, estoy hablando con Dios como si fuéramos iguales. No, jamás seremos iguales. Él es Dios y tú eres un simple ser humano que tiene un cuerpo pecaminoso aún y que aún no ha entendido muchas cosas. Y que esa manera de pensar es la soberbia que todavía te tiene atrapado. Y que si estamos ahí, amadas hermanas, en rebeldía, nunca vimos que Abigail tuvo rebeldía, ¿o sí? A pesar de que su esposo fue como es o como era, no hubo una rebeldía. Ella no fue a hablar mal de su marido. No hubo una rebeldía. Ay, no, que lo maten. Yo he escuchado a veces hasta que dicen, ay, no, ya estoy tan fastidiada, es que a ver cuándo se va o que se muera. Dios mío santo. Señor, de verdad, perdone esa insensatez de labios. Por eso es que a nosotras se nos ha mandado a ser prudentes, a todos, ¿verdad? Dice el Señor que tenemos que ser como la serpiente astutas, pero impolutos como palomas. Nosotras tenemos que entender que nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de pensar, va a honrar o va a deshonrar y afrentar a nuestra propia cabeza, nuestro marido y nuestro Señor. Entonces hoy tenemos que ponernos a pensar en qué hemos creído, en dónde vivimos. ¿Nuestra casa es casa incrédula o nuestra casa es una casa responsable en la cual nos hemos sometido a nuestra autoridad terrenal que a veces nosotras mismas escogemos y luego nos quejamos por lo que tenemos, pero ni siquiera nos ponemos
a pensar que no pusimos a Dios primero para que fuera nuestra guía en buscar a alguien de Dios. Nos quejamos a veces de lo que nosotras mismas trajimos a nuestra vida, porque no pusimos a Dios como dirección para que mandara un varón conforme a su voluntad y no la nuestra. Porque muchas veces nos dejamos guiar por emociones, siempre por emociones, ¿sí? Y no por la dirección de nuestro Dios. Para nosotros alcanzar a estas personas que están con nosotros y que no tienen a Dios, será un poco fácil, pero siempre, como dice la escritura, será un poco difícil, pero siempre, como dice la escritura, a paz nos llamó el Señor para con todos los hombres. Para que un no creyente pueda ver, ¿verdad? Algo diferente de lo que tú estás aprendiendo y estudiando, tiene que ver innegablemente que nosotras seamos un gran ejemplo como lo fue Abigail. A pesar de tener un esposo refunfuñón, ¿verdad? Un esposo malo, insensato, ella declaró con su vida, ¿sí? Lo que ella había creído del Señor mi Dios, nuestro Dios. Así que ella, su autoridad, ¿sí? Fue Dios. Y le dijo al rey David, mi Señor, porque era su autoridad como rey. Así es que ella demostró lo que muchas de nosotras no hemos demostrado en mucho tiempo. Que el hablar simplemente mal, estamos demostrando la separación que tenemos con Dios. Estas formas, estas muecas, esta forma de hablar, solamente estamos dando una incomodidad, una insatisfacción, una separación de Dios. No estamos aceptando lo que Dios tiene establecido como un orden aquí en nuestras vidas. Y que si así fuera, cuando yo así lo percibí, que tenía que andar vestida toda hasta abajo, con mis mangas hasta abajo, con mi desmaquillada y con la cabeza tapada, me dolió, pero dije, está bien, Señor, porque hoy me ha permitido despojarme de algo que me alejaba de usted. Tenía que demostrarlo de alguna manera. Y aunque después aprendí que esto era erróneo, que era solamente un alajá, no lo tomé a mal. Dije, gracias Señor por haberme otorgado caminar por ahí y ver y demostrarme que estaba mal, que tenía una vanidad tan extrema que quería que me vieran cada que yo pasara, ¿sí? Y que hoy ya no quiero nada de eso. Hoy ya no me interesa que nadie me vea. Yo quiero que me vea usted primeramente con las obras que a través de su palabra usted me ayude a hacer, a demostrar y que solamente me vea mi varón, mi cabeza, mi esposo. Que mi vida, mi cuerpo y todo lo que soy le pertenece a usted primeramente y le pertenece a mi Señor, a mi Señor. ¿Quiénes de nosotras podemos decir, mi esposo es mi Señor? ¿Quién? ¿Quién puede decir? Es mi dueño. Muchas a veces hasta dicen, no, ¿qué voy a andar diciendo mi Señor, no? Y se los dice otra vez una que así un día dijo, ¿no? Leíamos parte de una porción cuando Sara dice mi Señor, ¿no? Y mi esposo me dijo, mira, que así me digas, así como dice Sara, me dice, no, ¿qué te voy a dar a decir, señor Sara, yo soy yo? Imagínense nada más esto. O sea, hoy digo, Señor, ¿de cuántas cosas, Padre Santo, usted nos tiene que pasar de verdad? Porque somos tan burras que dices, bueno, Señor, perdón, hoy con gran alegría, con gran entusiasmo,
con la fidelidad de Dios en mi vida, puedo decir, mi Señor que Dios puso en mi vida y del cual estoy sumamente agradecida porque está en mi vida, porque ha sido mi guía, porque ha sido mi sustento, porque he sido una mujer abrazada, porque, porque Dios me otorgó a mi Señor, Felipe de Jesús Gómez Trujillo, que se llama mi esposo, y al cual hoy debo autoridad, así como a la de mi Señor. Así es que hoy nosotras, amadas hermanas, tenemos que entender que todo esto no solamente se trata de un velo, de una cobertura, que si te rapas, que si no te rapas, que si tu velo es tu cabello, que nos vamos a regresar a Primera de Corintios para seguir leyendo y terminar, amadas hermanas, para que entendamos este último pasaje acerca precisamente de esto, precisamente donde nos dice la Escritura en Primera de Corintios 11:13. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, ¿sí? Por el contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso. Y aquí en nuestras Biblias dice, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Pero en el original hebreo no está así. No dice en lugar de. Por eso es que muchos o muchas se han confundido y dicen, ya no me tengo que cubrir porque me ha sido dado mi cabello y ese es mi velo. En el hebreo original dice debajo, no dice en lugar de, debajo de, ¿sí? Así es que ahí donde dice, por el contrario a la mujer, el dejarse crecer el cabello le es honroso porque debajo del velo le es dado el cabello. No dice en lugar de, dice debajo de. Así es que simplemente no es de honra para el varón usar el cabello largo. Y es gloria de la mujer, esposa, el usarlo porque le sirve debajo del velo, ¿sí? Esto simplemente, amadas hermanas, esto que les estoy enseñando, el velo, es un simbolismo de autoridad al esposo y a nuestro Mashiach, a nuestro Dios. Así que, pues yo creo que cada una de nosotras va a ir ejercitando poco a poco lo aprendido. El Señor siempre nos está mostrando, ¿sí? Que dependemos de Él y que Él tiene que guiarnos y nos está guiando hasta el día de hoy para aprender y no nos dejemos de llevar por apariencias. Escúchenme lo que les digo. No podemos aparentar aquello que no somos. Tenemos que vivir lo que nos es dado, que es la palabra del Señor. ¿Sí? No podemos hacer lo que dicte nuestro corazón porque sabemos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Perverso, dice. No, es que yo me guío porque mi corazón me dice que no puedo taparme la cabeza. Bueno, si usted se deja guiar por su corazón, híjole, va a sufrir muchos males y aflicciones. Pero si usted deja que ese corazón, que es la conciencia, la dirija al Señor, ¿sí? Otra cosa va a suceder. Y esto precisamente es lo que sucederá. Que el Señor nos otorgue ver
todo lo que no hemos visto, ¿sí? Entonces, el marido va a enseñar a su esposa como autoridad y la esposa va a tener como autoridad, como sujeción a su varón. Y cuando estemos ante una congregación, habrá muchas cabezas que estén bajo la autoridad del Señor. Ahí en la congregación, ahí orando, cubramos nuestra cabeza. Estando en oración delante del Todopoderoso, sujetémonos ante Él como nuestra máxima autoridad. ¿Y por qué no? Las que no tienen un varón que a su vez es cabeza del Señor, ellas, viudas, divorciadas, solteras y mujeres que no tienen a un varón que Dios es su autoridad, sujétense ante la autoridad de nuestro Señor y que y que ellos miren, vean en ustedes, ¿sí? Que eso es cuestión de sujeción. Hermanas, los varones eh, se sienten bien, se sienten descansados, amadas hermanas, porque es necesario y requieren de esa autoridad, de eso que nosotros podamos mostrar ante ellos y ellos se sientan bien con una esposa que se sujete. Dejemos todo lo que está en el mundo, porque el mundo es el mundo. Nosotros vivimos aquí, es verdad, pero no tenemos nada que ver con este mundo. Este contexto en el que hoy nosotros hablamos no tiene que ver con el mundo. El mundo es un caos con respecto a los hogares, con respecto a las autoridades en los hogares, con respecto a muchas cosas. Son un caos, pero el pueblo de Dios se tiene que sujetar a la autoridad máxima que es Él, Yehoshua HaMashiach, ¿sí? La autoridad para el varón, la autoridad para la mujer, la autoridad para nuestros hogares, la autoridad en nuestros lechos. Ese será un tema próximo que es necesario que como mujeres, y me gustaría mucho que también varones participaran. De verdad, hoy se los digo así, porque ellos tienen que cuidar mucho ese momento. El hombre es necesario que sea valorado. Nuestras cabezas son necesarias que sean valoradas. Y al que nosotros nos comportemos de la manera que Dios le ha establecido a la mujer en honrar a sus esposos, ellos sentirán y percibirán que les estamos dando el valor que Dios les ha dado como nuestras cabezas en nuestros hogares. Así que yo espero en el Todopoderoso que este tema nos haya sido de mucha bendición para muchas de nosotras, para las que no sabían y para las que hoy ya saben. Cuando se conoce, se escucha un mandamiento, amadas hermanas, lo tenemos que llevar a la práctica. Así es que hoy yo las exhorto, yo las invito, amadas hermanas, a que si no lo hemos hecho, empecemos a llevarlo a la práctica. Damos gracias, no se desconecten, damos gracias y regresamos con ustedes.